bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa. Desde España, este vídeo en el que vamos a trabajar un ejercicio top con 4 apartados muy interesante, que vamos a completar una gráfica, realizaremos la tabla asociada a esta gráfica y vamos a trabajar ejemplos y enunciar y explicar desde cero la ley de Charles. Un vídeo muy interesante que te invito a que veas. Además, si te gusta, me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes, y te puedes suscribir de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa y desde España este vídeo dedicado a las leyes de los gases. Toma nota que comenzamos. En el año 1787, Jacques Charles estudia por primera vez la relación entre el volumen y la temperatura de una determinada muestra de un gas medida a presión constante, observando que si se aumentaba la temperatura, aumentaba el volumen, y si se disminuía la temperatura, es decir, se enfriaba, disminuía el volumen. Varios años más tarde enunciaría esta ley, se publicaría en el año 1802 más o menos, y os la voy a explicar yo, que se resume en esta frase: a presión constante el volumen de una cantidad de un gas ideal aumenta al aumentar la temperatura. Debemos entender entonces el concepto de gas ideal para aplicar estas leyes de los gases. Un gas ideal es un gas teórico en el que las partículas se mueven al azar y no interactúan entre ellas. Para que ocurra esto en un gas ideal es necesario que sea a altas temperaturas y bajas presiones, porque así las fuerzas intermoleculares prácticamente son inexistentes. La expresión matemática que resume esta ley es: volumen entre temperatura es constante. Por eso vamos a poder tener unas condiciones iniciales y finales iguales, porque el cociente volumen y temperatura en una situación inicial va a ser igual al cociente entre volumen y temperatura en una situación final, siempre que se cumpla que la presión es constante, es decir, se va a tratar de un proceso isobárico. Esas magnitudes son directamente proporcionales. ¿Qué significa eso? Pues lo vemos en este esquema. Si tenemos en primer lugar una situación inicial con un volumen 1 y una temperatura 1, donde la presión es constante y tenemos un émbolo que presiona en la parte superior y un gas encerrado en un recipiente, y aumentamos la temperatura dando calor, pues al aumentar la temperatura, pues ¿qué va a ocurrir con el volumen? Pues que como mantenemos constante la presión, van a comenzar a haber choques entre las partículas del gas y de las partículas con las paredes del recipiente, y hace que el volumen aumente, es decir, el émbolo se desplaza hacia arriba para que la presión se mantenga constante y equilibrada con el exterior. Por tanto, al aumentar la temperatura también aumenta el volumen. Al contrario, si disminuimos temperatura, pues también disminuye el volumen. Hay 3 variables de estado cuando trabajamos con los gases, que por un lado es la presión, la temperatura y el volumen. La presión en esta ley se mantiene constante, luego no la vamos a utilizar. Aunque nos la diesen en los ejercicios, pues ese dato no se utilizaría, porque para poder aplicar esta fórmula necesitamos que la presión sea constante. El volumen lo vamos a medir en metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos, litros, mililitros. Importante, pues que condiciones iniciales y finales tienen que ir en la misma unidad. Y la temperatura, eso sí, para poder aplicar esta ley se debe utilizar la escala de temperaturas absolutas, la escala Kelvin. Entonces, para poder pasar de una temperatura en centígrados o Celsius, que es otra unidad de temperatura, a la escala Kelvin, tendremos que sumar 273. Bueno, con esta breve explicación inicial pasamos ya a resolver este ejercicio de hoy, que como os he dicho va a tener 4 apartados y es muy completo. Y dice: la siguiente tabla relaciona el volumen y la temperatura de un gas a una determinada presión. Como es la presión, es una presión determinada y se va a mantener constante, no habla de presión que varíe, pues podemos aplicar la ley. Completa la tabla con los datos que faltan. En esta tabla se da por un lado volumen y por otro lado temperatura. Nos dan un volumen inicial y una temperatura inicial. El volumen inicial lo vamos a medir en litros, la temperatura inicial la vamos a medir en Kelvin, y así con todas. Como luego se van presentando diferentes situaciones,
Pues yo he llamado volumen 1, temperatura 1, volumen 2, temperatura 2. De manera que hay que completar el cuadro, es decir, en esta primera situación vamos a calcular la temperatura 2, aquí vamos a calcular el volumen 3. Bueno, esto lo vamos a hacer aplicando esta ley y como son magnitudes directamente proporcionales, lo podemos hacer simplemente aplicando esto y también se puede calcular cuál sería la constante en este caso. Aplicamos esta fórmula que sería V1 dividido entre T1 será igual a V2 dividido entre T2 y vamos a calcular en este caso la temperatura 2. Así que vamos a poner el volumen 1 que es 1 litro dividido entre la temperatura 1 que serían 250 Kelvin. Esto va a ser igual al volumen 2 que tenemos que es 1,5 litros dividido entre la temperatura 2, que es la que tenemos que calcular. Así que vamos a despejar la temperatura 2 y sería igual, multiplicamos en cruz 250 por 1,5, 250 grados Kelvin por 1,5 litros dividido entre 1 litro. Esta temperatura nos daría igual a 375 Kelvin. Luego ya podemos completar aquí la temperatura 2, que ya sería 375 grados Kelvin. Bueno, pues ahora nos vamos a la siguiente situación, que va a ser esta. Y en esta que nos va a faltar, pues el volumen V3 que yo le he llamado. Así que vamos a colocar con esta misma fórmula, pondríamos aquí V3 y temperatura 3 y la vamos a aplicar. Y sería volumen 1 y temperatura 1. Nos fijamos siempre en estos dos datos que ya los tenemos. Y sería 1 litro dividido entre 250 Kelvin. Esto sería igual a el volumen 3, que es el que tenemos que calcular, V3. Y la temperatura 3, que sería 500. Así que en este caso, ¿qué tenemos que despejar? Pues el volumen 3. V3, que sería igual a... Multiplicamos en cruz 1 por 500, 1 litro por 500 Kelvin dividido entre 250. Y esto sería 1 por 500 dividido entre 250 sería igual a 2 litros. Este sería ya el volumen 3 y lo colocamos aquí y sería un 2. Borro y seguimos calculando el resto de los valores. Ahora vamos a tener volumen 1 y temperatura 1 y nos vamos ya al cuarto. Y ahora vamos a tener aquí volumen 4 y la temperatura 4, que es la que tenemos que calcular, T4. Así que hacemos una flechita y vamos a sustituir volumen 1, que es 1, dividido entre 250, ya no voy a poner unidades, el volumen 4, que era 2,5, dividido entre la temperatura 4, que es la que tenemos que despejar, y la despejamos. Temperatura 4 multiplicamos en cruz. 2,5 por 250, entre 1. 2,5 por 250. Y esto nos va a dar la temperatura 4, 625. Este sería el dato que tenemos que colocar aquí en esta temperatura 4, que sería 625. Y vamos a calcular una más. Si fuese el siguiente, que sería volumen 1 entre temperatura 1, sería igual, ahora estamos con el 5 ya, igual a volumen 5 dividido entre temperatura 5. Realmente lo que se pide es el volumen 5, entonces, pues igualmente 1 dividido entre 250 sería igual al volumen 5 dividido entre la temperatura 5, que es 750. Así que el volumen 5 sería igual a 750 dividido entre 250. Y eso va a dar igual a 3. 3 litros sería en este caso el volumen. Aquí sería un 3 y os completo la última, que sería 875 la temperatura. Si efectuáis la operación os tiene que quedar eso. Bueno, con esto ya hemos visto el ejercicio, hemos explicado este primer apartado y debéis tener en cuenta que se puede calcular la constante dividiendo volumen entre temperatura, es decir, 1 entre 250
va a ser una cantidad constante que va a ser igual que si dividimos 1,5 entre 375 o 2 entre 500 y así sucesivamente. O sea, la constante se puede calcular y esa constante se va a mantener en toda esta tabla, que es una tabla de proporcionalidad directa. Vamos a pasar ahora al segundo apartado que dice realiza la gráfica con los datos de la tabla. Ahora basta con colocar en el eje de abscisas, colocamos las temperaturas en Kelvin y hay que hacer siempre divisiones proporcionales, 100, 200, 300, todas de la misma medida. Y en cuanto al volumen igual, 1, 2, 3, 4 y ahora ya vamos a representar esta tabla, la vamos a pasar y hacemos la gráfica. Tendríamos temperatura 250 y el volumen 1, o sea, aquí tenemos 200, aquí sería 250, volumen 1, pues este punto. Ahora, la temperatura 2 sería 375 y ya estaríamos en 1,5, o sea, 375 por aquí y el 1,5 hasta aquí, luego iría aquí. Luego la 3, que sería 500 y 2, nos vamos a 500 y estaría en el 2, que sería aquí. Y si siguiésemos representando esta gráfica, pues se trataría de una función de proporcionalidad directa. Va a ser una función, por tanto, lineal y puede ser de proporcionalidad directa. Si pasa por el 0, 0, sería de proporcionalidad directa. Bueno, ¿cómo es el cociente entre volumen y temperatura? Pues según hemos explicado en la ley, cociente, volumen y temperatura va a ser igual a constante. ¿Eso qué va a querer decir? Pues que si vamos haciendo estas divisiones, es decir, 1 entre 250 va a ser igual a 1,5 entre 375 y va a ser igual a 2 entre 500. Es decir, cociente entre volumen y temperatura va a ser constante. Esa dice que ¿cuál es la ley de los gases que se cumple? Pues es la ley de Charles. Y entonces enúnciala. Pues dice que a presión constante el volumen de una cantidad de un gas ideal aumenta al aumentar la temperatura. Eso lo hemos visto según íbamos calculando, dadas unas temperaturas, los volúmenes, que a una temperatura de 250 el volumen es 1, si subimos la temperatura a 375 el volumen ya es 1,5 y si la subimos a 500 es 2. Es decir, función de proporcionalidad directa que según aumenta, al ser magnitudes directamente proporcionales, según aumenta la temperatura, pues va aumentando el volumen. Y siempre en el eje de abscisas vamos a colocar la variable independiente, que es la temperatura, y en la de ordenadas el volumen, puesto que es el que va aumentando según aumenta la temperatura, es la variable dependiente. Vamos con la última pregunta de este ejercicio, que dice, ¿qué volumen ocupará este gas a una temperatura de 575 Kelvin? Bueno, si entendiste toda esta explicación, pues te propongo que realices tú este último apartado, puedes pausar un momentito el vídeo, intentar resolverlo y ahora a continuación lo explicamos. Bueno, como hablamos del volumen que va a ocupar a esta temperatura, suponemos presión constante, puesto que estamos trabajando en un ejercicio en el que ya se nos decía inicialmente que la presión era constante, pues va a bastar con aplicar la fórmula V1 partido T1 es igual a V2 partido T2. ¿Cuáles son las condiciones que tenemos? Pues en este caso nos dicen a 575 Kelvin, pero nosotros teníamos unas condiciones iniciales que, por ejemplo, podríamos tomar estas. 1 de volumen y 250 de temperatura, así que vamos a sustituir. Volumen 1, 1 litro, partido por la temperatura 1, 250 Kelvin. Eso es igual a volumen 2, que es el que tenemos que calcular porque nos piden el volumen, o sea, vamos a poner V2, dividido entre la temperatura 2, que sería en este caso 575. Así que ya lo tenemos, 575 Kelvin. Vamos a despejar la V2 y lo tendríamos. V2 sería igual a 1 por 575, que sería 575, dividido entre 250. 250, y esto va a ser igual a 2,3 litros, que estamos hablando de volumen.
Sería un volumen de 2,3 litros. Inicialmente teníamos 1 litro con 250 de temperatura. Como hemos aumentado la temperatura, pues igualmente ha aumentado el volumen, según esta ley de Charles. Bueno, pues ahora a continuación terminamos con un resumen final sobre las leyes de los gases. Estados de la materia. Leyes de los gases. Ley de Charles. Llamamos materia a cualquier sustancia con masa que ocupa un espacio, y un sistema material es una porción de materia que se aísla físicamente para facilitar su estudio. La materia tiene unas propiedades generales, como la masa y el volumen, y unas propiedades características como la densidad, solubilidad, temperatura de fusión, temperatura de ebullición. Además, se puede presentar la materia en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. Además, los gases tienen una masa fija, forma variable, un volumen variable, son compresibles y pueden fluir. Hoy hemos trabajado la ley de Charles, enunciada por Jacques Charles en 1787. Esta ley experimental describe cómo los gases tienden a expandirse cuando se calientan a presión constante. Conclusión: volumen y temperatura en Kelvin son magnitudes directamente proporcionales. Su enunciado sería: el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta si la presión permanece constante. Esta sería su fórmula: volumen 1 entre temperatura 1 igual a volumen 2 entre temperatura 2, siendo V el volumen, T la temperatura y la presión constante. Por tanto, se trataría de un proceso isobárico. Hasta aquí llegó este vídeo en el que hemos trabajado un ejercicio muy completo sobre esta ley de los gases. Si te sirvió, pues por ahí debajo me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes y suscribirte gratuitamente al canal, que crece con vuestro apoyo. Mil gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo. ¡Chao! Visita la web profearancha.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.